Buenos días, compañeros y profesor. A continuación hablaremos sobre la bitácora con el tema relacionado a operadores matemáticos. Mi grupo está conformado por Laura Daniela Usique, Santiago Rojas, Iván Darío Agudelo, Jefferson Hernández y quien les habla, Juan Sebastián Ospina. Bueno, un breve resumen de la bitácora. El operador debe realizar cualquier tipo de cálculos y ayudarnos a especificar el orden en el que se realizarán estos cálculos. Es muy importante porque los estudiantes de matemáticas y física a veces no obtienen los resultados deseados porque no saben cómo aplicar correctamente los operadores de cálculo. Por medio de esta bitácora vamos a explicar qué son y cómo los podemos aplicar. Eh, en la introducción, se hará conocer acerca de los operadores matemáticos, dándose la respuesta a preguntas comunes como qué son, cuáles son sus aplicaciones, qué operadores se utilizan, comprendiendo de esta manera el comportamiento y funcionamiento de determinadas funciones y ecuaciones sabiendo emplearlas de forma adecuada. Bueno, el marco teórico. El lenguaje matemático se compone de las letras y los números que forman de parte de nuestro lenguaje normal, el que utilizamos para comunicarnos en nuestro día a día, pero también está formado por una cantidad importante de signos matemáticos característicos de esta ciencia. El objetivo de estos signos, que deben ser lo más sencillos posible, es convertir el lenguaje matemático en un lenguaje universal que no esté sujeto a ningún idioma y que puedan ser entendidos por cualquier persona del planeta independientemente del idioma que hable o el lugar que resida. Bueno, existen dos tipos de operadores, los operadores clásicos y los arbitrarios. Dentro de los clásicos tenemos los ya conocidos como la suma, resta, multiplicación y división. Por otro lado, los arbitrarios se pueden clasificar en el operador asterístico, operador triángulo, operador porcentaje y operador cuadrado. A continuación, mi compañero Jefferson hablará sobre los diferentes tipos de operadores. Bueno, lo primero que les voy a explicar y de lo que voy a hablar es qué es un operador. Bueno, sabemos que un operador es un símbolo, el cual nos especifica qué cálculo o qué símbolo vamos a aplicar o a realizar. Los operadores de cálculo, al crearlos, estos nos dan una fórmula. Esta fórmula contiene múltiples operadores. Como podemos observar en la imagen, tiene los operadores aritméticos, que son los básicos de las matemáticas, como son la suma, la resta, la multiplicación, la división, el porcentaje, la exponenciación y la agrupación. Tenemos que tener mucho en cuenta al momento de aplicar estos operadores que en la fórmula estén en orden. Los operadores aritméticos nos sirven para realizar operaciones matemáticas básicas, como ya lo había comentado, y en este caso los operadores aritméticos solo utilizaremos los básicos, que son la suma, la resta y la multiplicación y el cociente. Para estos operadores aritméticos se dividen en dos subgrupos, los cuales son los relacionales y los lógicos. Bueno, en los operadores relacionales o de comparación, son los símbolos que usamos para comparar las variables o incógnitas que se estén trabajando. En estos símbolos podemos encontrar el menor que, mayor que, igual a, el no igual, el mayor igual o el menor igual, como se pueden ver en la imagen. Luego tenemos los operadores lógicos. Estos operadores, su objetivo es hacer cumplir condiciones que están propuestas por el usuario, y según cómo se cumplan estas condiciones, asimismo va a ser su método de desarrollar o resultado. En este grupo tenemos el AND, que quiere decir que las condiciones que se impongan, las dos condiciones, tienen que ser verdaderas. El OR, donde una o las dos condiciones pueden llegar a ser verdaderas. El XOR es cuando solamente una de las condiciones tiene que ser verdadera. Y el NOT, cuando se le cambia el valor de verdadero a falso o viceversa. Bueno, buen día para todos. A continuación tenemos los operadores de referencia, donde estos se trabajan con diferencias de celdas con el fin de ser utilizados como argumentos en funciones de cálculos o realizados por otras celdas.
En sí, estos operadores de referencia nos ayudan a combinar dos o más referencias de celda para crear una sola referencia. Entre ellos, pues nosotros tenemos los operadores de rango, tenemos el operador de unión o intersección también. El operador de rango, o también denominado como el de dos puntos, nosotros lo utilizamos para referenciar un rango de celda. El operador de unión o el operador de punto y coma, nosotros lo utilizamos para hacer referencia de celdas no consecutivas. Y por último, el operador de intersección o espacio, nosotros lo utilizamos con el fin de hacer referencia a una intersección de celdas. Bueno, buen día para todos. Pues se van a mostrar aquí como las diferentes aplicaciones que se pueden obtener pues usando los operadores matemáticos. Uno de los ejemplos es el momento en el que se puedan comprar ciertas cosas, ya sean para el hogar o pues que necesiten las personas. Se debe realizar una operación matemática pues en el momento de pagar. En el momento en que se realizan labores de una asignatura que requiera números, pues estas operaciones o estos cálculos tienen operadores matemáticos o aritméticos. En las plataformas como Excel, Word, PowerPoint se pueden insertar operaciones o gráficos, tablas y pues en un lenguaje de programación de marco llamado Visual Basic, pues para estas aplicaciones. También se pueden ver aplicados en lenguajes como Java, eh, lenguajes como Java, Eclipse, Microsoft, etcétera, o sea, aplicando cada uno de los operadores matemáticos. Bueno, otra aplicación de los operadores aritméticos es poniéndolos en uso de fórmulas de Excel. Cuando metemos cualquier operador aritmético en Excel, este nos va a ejecutar las operaciones matemáticas básicas y nos va a combinar los números y generar resultados numéricos con mayor exactitud. Bueno, en los operadores de comparación para el uso de Excel, tenemos que simplemente, como dice su nombre, comparar, pero entre las celdas de nuestra hoja de cálculo Excel, que aquí vuelven a estar los símbolos mencionados anteriormente, que es el mayor igual, el mayor que, menor que, el igual, y así. Bueno, pues en sí, estos operadores nosotros los utilizamos mayormente en la parte de Excel para combinar rangos. Aplicaciones de los operadores en la programación. La estructura de control permite determinar el orden de ejecución de sentencias o instrucciones del programa. En programación hay tres tipos de estructuras de control, a saber, eh, estructura secuencial, estructura de decisión, también llamada estructura selectiva o estructura condicional, y estructura repetitiva. La estructura de secuencia permite que las instrucciones del programa se ejecuten de forma de secuencia. Cada instrucción está separada por un punto y coma y luego se ejecuta una tras otra. Pues como podemos ver en muchas aplicaciones para programar como lo es el Eclipse, pues cada vez que uno coloca un código, una operación, uno siempre debe terminar con el punto y coma para que se ejecute esa operación o ese código. Eh, ¿Dónde podemos ver? Otro ejemplo sería WX Máxima. Es un programa, es una aplicación para programar también y resolver operaciones matemáticas. Como dije, al hacer el punto y coma, siempre se ejecuta la operación o el código. ¿Dónde podemos ver aplicados estos operadores? Como señalamos al principio, en Java, como la mayoría de los lenguajes, usamos comúnmente operadores aritméticos, suma, resta, división y multiplicación.
así como algunos otros operadores aritméticos con los que se pueden que no estén familiarizados. Módulo incremento, decremento, comparación y referencia. Como se puede ver acá, un ejemplo sería como el que dije. El punto y coma cada vez que se ejecuta, cada vez que se pone un código o una operación matemática, para que se ejecute y se pueda seguir la secuencia. Bueno, la combinación de operadores, como el título nos dice, trata de combinar los operadores aritméticos con el operador de asignación correspondiente, que en este caso será el igual. Y este simplificará las expresiones o las operaciones que este realizará. Como podemos observar en la imagen, eh, el incremento y el decremento son dos operadores solamente válidos para variables numéricas. Tengamos en cuenta que el operador incremento se indica mediante el prefijo del doble operador aritmético de la suma, que significa que pues obviamente se va a sumar 1, como vemos ahí en el ejemplo. Y el operador decremento se indica mediante el prefijo de los dos negativos, o operador aritmético de resta. Vale. En los lógicos, son en la programación, básicamente son operaciones impredecibles, ya que no sabemos qué condición se cumpla y asimismo, dependiendo de qué condición se cumpla, así va a ser su resultado. Pero puede variar ese resultado entre las opciones de verdadero o falso o tipo booleano. La negación es cuando encontramos un símbolo, como comúnmente conocemos como exclamación, al lado de una variable. Eso quiere decir que está siendo negada esa variable. ¿Qué significa? Va a cambiar su resultado. Si vemos en la imagen, la variable sin el símbolo está entre true y false. Con el símbolo cambia esto a false y true. En los matemáticos nos permite realizar operaciones sobre las variables que se estén trabajando. Por ejemplo, aquí podemos ver la variable número 1 tiene un valor de 10 y la variable número 2 tiene un valor de 5. En el primer ejemplo vemos que el número 1 está siendo dividido por el número 2 y esto dándonos un resultado de 2. Luego tenemos una suma que es el valor de 3 más la variable 1, que en este caso es 10, y su resultado va a ser 13. Asimismo podemos hacer con la resta y la multiplicación. También hay que tener en cuenta que donde lleguemos a encontrar en programación un símbolo como de porcentaje, no significa que sea un porcentaje, sino que es un módulo. ¿El módulo qué es? El módulo es cuando se realiza una división de números y si su división no es exacta, va a tener un restante que ese restante es un módulo. Por ejemplo, cuando dividimos 10 entre 5, la división es exacta, que es 2. Entonces, no tiene módulo. Entonces, su resultado va a ser 0. Y así, dependiendo la división, va a ser el valor de su módulo. A continuación tenemos los operadores relacionales. Estos operadores relacionales están definidos por el lenguaje Java. Los tenemos como el mayor que, el menor que, mayor o igual que, menor o igual o igual que y distinto de. Estos operadores que están relacionados con las variables imprescindibles para realizar cualquier aplicación compleja. Como se verá en el siguiente ejemplo, el resultado de todos estos operadores siempre es booleano. ¿Qué quiere decir que es booleano? Entonces, nosotros, como sabemos, es un símbolo o una palabra que permite conectar de forma lógica los conceptos. Entonces, como vemos en este ejemplo, nos dan el var número 1
que va a ser igual a 3, y el var número 2, que va a ser igual a 5. Entonces nos dice que el resultado va a ser el var número 1, e mayor a igual al var número 2. Esto nos da un resultado el cual nos dice que es falso. Y en el otro tenemos el var número 1, que nos dice que es menor al var número 2. Este resultado va a ser verdadero. Luego tenemos otro ejemplo donde nos dice que el var número 1 va a ser mayor o igual al var número 2. Entonces recordemos que el var número 1 va a ser igual a 3 y el var número 2 va a ser igual a 5. Entonces, por lo tanto, este resultado va a ser falso. El otro ejemplo nos dice que el var número 1 va a ser menor o igual al var número 2. Esto resultado sí va a ser verdadero. Y por último tenemos el var número 1, nos dice que es igual al var número 2, y esto es negativo porque recordemos el var número 1 es 3 y el var número 2 es 5. Entonces, por lo tanto, es falso. Recordemos que para esto nosotros tenemos que tener un especial cuidado con el operador de igualdad, porque ahí es donde normalmente se cometen muchos errores a la hora de programar. Bueno, estos son los ejemplos. Pues al lado izquierdo se puede evidenciar toda la notación matemática, como se escribiría en un cuaderno, pues en una ecuación plasmada en cualquier programador. Y en el otro lado, cómo se escribiría en Excel o en algún programa que lo requiera de esta forma. Un ejemplo perfecto donde podemos observar la aplicación de los operadores es en la siguiente ecuación cuadrática. Em, para convertirse en una instrucción válida, debería separarse del numerador, o sea, el numerador del denominador. Haciendo uso de los paréntesis y la raíz cuadrada, se deberá expresar como una potencia. E ir verificando que la expresión resultante, respetando las prioridades, produzca el mismo resultado. La instrucción debería expresarse de la siguiente manera. X es igual a menos b más b al cuadrado menos 4a por c. Pues como se quitó la raíz, se tiene que elevar a un medio sobre 2 por a. Pues esto nos daría como resultado menos b menos b al cuadrado menos 4a por c, un medio sobre 2 por a. Por lo tanto, se valora cada una considerando primero los paréntesis y dentro de los paréntesis por propiedades. Así, la respuesta para la primera ecuación sería A, lo tomamos como el valor 1, B como 2 y C como 1. Entonces, reemplazamos. Pues B, que sería 2, pero en este caso pues en el anterior estaba negativo, entonces menos 2, 2 al cuadrado, 4, por 1, 1, un medio, como que pues quitamos la raíz, sobre 2 por 1. Pues el resultado sería menos 2 más 4 menos 4, porque pues 2 elevado a la 2, sobre a la 0.5 sobre 2. Pues bueno, resolvemos todo eso, lo que nos da como resultado x igual a menos 1. Bueno, aquí, como se puede ver en el primer ejemplo, nos da que el operador está definido por x delta y es igual a x por y. Y nos piden calcular mm. Y mm es la ecuación que se muestra en pantalla. El truco en esto está en el operador que nos dan definido, que simplemente podemos reemplazar el delta por una multiplicación. Y pues al hacer esto y reemplazar todos los deltas por una multiplicación, ya es de álgebra básica realizar las operaciones, dándonos como resultado 1 sobre 120. Bueno, para el siguiente ejemplo se debe definir A por B, que es igual a 3 medios, por B por A al cuadrado, calculando 2B por 23. Pues bueno, se sustituye, pues se empieza a despejar algebraicamente.
y ya después se sustituye en A por B, 12 por 23, y pues ese sería el resultado. Y pues bueno, a continuación, como vamos a dar las conclusiones, pues en los ejemplos es básicamente lo mismo que acabamos de explicar. Bueno, conclusiones. Una de las conclusiones sería que los operadores matemáticos son de gran importancia en la humanidad, ya que manejan diferentes cálculos, los cuales permiten el desarrollo de una situación a solucionar. Algo más que podría mencionar es que los operadores matemáticos se pueden usar desde lo más básico, en lo más cotidiano hasta lo más complejo. Están en cualquier parte y se puede usar de cualquier manera. Otra conclusión que obtuvimos de nuestro trabajo de investigación o de la bitácora es que se adquiere una nueva visión de los operadores matemáticos, ya que cotidianamente solo conocemos la suma, la resta o la división. Y con esto pues sabemos que no son esos solo los operadores, sino hay muchos más como el paréntesis, el porcentaje, las llaves o los corchetes. Bueno, también nos dio a conocer que los operadores matemáticos son muy elementales para tanto la vida cotidiana como para una vida profesional, ya que son la base de cualquier solución a una situación planteada. Bueno, en general, la lógica matemática se aplica en la vida diaria, ya que vemos que está presente en todas las actividades, por ejemplo, en el trabajo, bueno, dependiendo de la actividad que nosotros hagamos, esto tiene un procedimiento lógico. Por otra parte, las funciones son aplicables en todos los campos para obtener por medio de una serie los datos y cálculos, unos resultados que nos permiten determinar una serie de eventos que como producen una serie de eventos, cómo se producen o cómo pueden evitar, cómo se pueden evitar también. Y bueno, y por último se logró identificar los operadores aritméticos, tanto como los lógicos, puesto que, como lo mencionamos compañeros, antes solamente se creía que pues, estaba la suma, la resta, multiplicación y división, se conocían como operadores matemáticos, y pues como lo evidenciamos en el trabajo, también se puede notar que una OR es una suma, una NOT pues sería una negación, una XOR pues sería como otra operación que se debe realizar, y pues estos se hacen como en programas y pues de allí también se pueden ejecutar diferentes formas de emplear los operadores aritméticos. Muchísimas gracias por la atención.